buena noche, hermanos y hermanas. Que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros y sobre nuestra familia, sobre nuestros vecinos, sobre cada hombre y cada familia y cada mujer y cada niño en la tierra. En esta noche el Señor quiere comulgar con cada uno de nosotros y quiere mostrarnos su amor a través de su santa palabra y a través del Espíritu Santo. En esta hora vamos a invocar a Jehová, a su Santo Espíritu, a su Hijo, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracia en esta hora. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que esté aquí con nosotros, que tú te sientes aquí en esta hora a enseñarnos a través de tu santa palabra. Señor Dios Todopoderoso, en el glorioso nombre de Jesús también que tu Espíritu Santo esté también en cada uno de nosotros y también al lado de nosotros. Padre, que tus santos ángeles, en el nombre glorioso de Jesús, también hagan un cerco sobre cada uno de nosotros, poniendo en jaque a todos los demonios, a toda la hueste de Satanás, de modo que no impidan esta comunión con Dios. Padre celestial, Dios todopoderoso, ayúdanos a renacer con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Señor, permite, Padre celestial, que tu palabra pueda ser entendida en esta hora. Padre, que tu Santo Espíritu obre en cada uno de los corazones de nosotros. Y permite, Señor, que tu palabra pueda ser entendida. Que nuestros oídos sean abiertos, Padre celestial, que nuestra mente sean abierta y receptible a la palabra de Dios. Tú sabes, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te hacemos esta petición. Amén, amén, amén. En esta noche vamos a seguir o continuar con el tema de la bondad de Dios y los regalos de Dios, con la tercera parte. Ya hemos hablado que este tema trata del nuevo nacimiento. Es necesario que cada uno de nosotros nazca de nuevo. Es necesario. Y la palabra necesario significa que es imprescindible, es indispensable. Por eso Jesús le habla a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, en el verso 7, donde le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero vamos ahora a tener un encuentro nuevamente de esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, o sea, esa entrevista entre Nicodemo y Jesús. Dice en Juan 3, desde el verso 1 en adelante: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate, aquí vemos que, como habíamos explicado anteriormente, que Nicodemo está reconociendo, es decir, Nicodemo es de los fariseos, y vino de noche a Jesús, y está reconociendo que Jesús viene de Dios, y que nadie puede hacer las señales que Jesús hace si no está Dios con él. Pero Jesús, obviando este reconocimiento de Nicodemo,
decide Jesús irse al punto inmediatamente, a la condición que necesitamos cada uno de nosotros para poder entrar al reino de los cielos, y no tan solo al reino de los cielos. Nos vamos a dar cuenta para qué más necesitamos nacer de nuevo y por qué es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le responde a Jesús: ¿cómo puede un hombre, en el verso 4, al capítulo 3 de Juan, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Es decir, Nicodemo no está entendiendo. Para Nicodemo es algo como ilógico. Oye, ¿puede un hombre entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y es verdad. Ni usted ni yo podemos entrar nuevamente al vientre de nuestra madre y nacer otra vez. Eso es algo imposible para nosotros. Aunque para Dios todo es posible. Nada es imposible para Él. Pero del nacimiento que Jesús le habla a Pedro, Jesús se lo va a detallar. Respondió Jesús ante la pregunta de Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, ya Jesús le pone más detalle. Le está diciendo a Nicodemo qué es nacer de nuevo. Es decir, nacer de agua y nacer de Espíritu. Es decir, que el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar, dice Jesús, en el reino de Dios. Jesús dice: lo que nace de la carne, empieza a darle más detalle, explicándole qué es nacer de nuevo. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús le dice: no te maraville de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, nosotros no sabemos de dónde viene el viento. Nosotros decimos, viene del sur, viene del este, viene del oeste. Pero Jesús dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene. Es decir, uno se deja llevar por el oído, pero uno no sabe de dónde viene el viento, ni a dónde va. Y dice: así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, que es un misterio. Como así como un misterio que nosotros no sabemos dónde viene el aire, también es un misterio el nuevo nacimiento en el hombre. Ahora Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles, en el verso 7, capítulo 3 de Juan, no te maravilles, como quien dice, no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vuelvo y repito, la palabra necesario significa que es imprescindible. La palabra necesario significa que es indispensable, que tú y yo necesitamos ese nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Pero no tan solo para entrar en el reino de los cielos necesitamos esa palabra, ese nacimiento. También lo necesitamos aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque el nuevo nacimiento detiene lo malo que hay en nosotros. Dentro de ti y dentro de mí hay maldad, las cuales deben ser vencidas, fortaleciéndonos nosotros en el Señor. Es decir, en este mundo hay muchas personas, ¿verdad?, que están luchando contra el pecado. Allá afuera en el mundo hay gente que son prostitutas, otros son promiscuos, otros son borrachones, otros son ladrones, otros son chismosos, otros son mentirosos, otros son pleitosos, otros son envidiosos, y otros son iracundos, otros son, ¿qué te digo?, asesinos. Pero cuando Jesús le dijo a Nicodemo: lo que nace de la carne, carne es. Es decir, el chisme tiene que ver con la carne. El adulterio tiene que ver con la carne. La fornicación tiene que ver con la carne. El hablar mentira tiene que ver con la carne. El burlarse de los demás tiene que ver con la carne. Es un nacimiento en la carne, no en el espíritu. La inmundicia, la orgía,
La lujuria sexual, la lascivia, tiene que ver con la carne. Son cosas de la carne. Y nosotros cuando nacimos, dice el capítulo 51 de Salmo, 51 en el verso 5, dice cuál es nuestra condición cuando nacemos. Nosotros tenemos una naturaleza que es imprescindible dejar esa naturaleza. Por eso Jesús dice que a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Mira cuál es nuestra naturaleza. Dice Salmo 51, 5, perdón. Salmo 51, 5. Dice: en maldad he sido formado. Oye, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que tú y yo, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo de la mujer, somos pecadores, somos enemigos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: por cuanto todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y necesitamos esa justificación por la fe en Cristo Jesús, y necesitamos el nuevo nacimiento. Ahora vamos a ver citas bíblicas que tienen que ver con el nacimiento en la carne y con el nacimiento en el espíritu. El nacimiento en la carne es lo que provoca todo lo que estamos viendo a nivel mundial. Cuando usted ve un hombre que asesina a su mujer, el asesinato es un fruto de la carne, no del espíritu. Por ejemplo, en este país, República Dominicana, que se comete mucho feminicidio, oye, es necesario que nazcamos de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que del corazón de los hombres salen las maquinaciones perversas. Es decir, sale de mi corazón, es decir, de la mente. ¿Dónde se comete el pecado primero? En la mente. Ahí donde yo decido primero. Ahí donde se hace el concilio, en la mente. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del corazón latiente, se refiere a la mente, donde se decide. Es decir, los pensamientos y son decisiones, son acciones. Es decir, nadie piensa en letra. Los pensamientos son en imagen. ¿Entiendes? Cada vez que tú y yo pensamos, cuando alguien nos está provocando y pensamos en hacerle algo malo, en imágenes que se imaginan, ¿ves? Se piensa en imagen, y ya con el pensamiento hemos pecado. Es decir, que desde el nacimiento tú y yo somos pecadores y necesitamos esa gracia divina que es en Cristo Jesús. Vámonos a Efesios, capítulo 2, que es una cita bíblica muy importante que tiene que ver con el nacimiento en la carne y con el nacimiento en el espíritu. En el Efesios capítulo 2, mira lo que nos dice aquí. Del verso 1 en adelante, del verso 1 al 10, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y en vuestro pecado. Quiere decir que si tú y yo somos pecadores desde el embrión, estamos muertos, aunque estamos caminando. Somos muertos, como quien dice, somos muertos caminantes. Pero que, aunque nos movemos, necesitamos vida. Y esa vida es en Cristo Jesús. El apóstol dice en el verso 1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, está hablando en pasado. Anduvisteis en pasado. Él está hablando a personas que ya se entregaron a Jesús. A personas que se entregaron a Jesús, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, el príncipe de la potestad del aire es el enemigo, es el diablo, que Dios lo reprenda de Jesús. Es
Ese es el príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que en otro tiempo esos cristianos a quienes Pablo le está hablando andaban conforme. La palabra conforme significa igual, significa a semejanza de. Igual que, igual ¿quién? Pues, entonces pues dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros. Es decir, el apóstol Pablo está hablando en pasado. ¿Qué era el apóstol Pablo? Si nos vamos al libro de Hechos, el libro de Hechos nos describe en el capítulo 9, creo, que es en el capítulo 9, a Pablo era asesino, mas sin embargo él decía que creía en Dios, mas sin embargo él decía que era de Dios, pero era asesino. Él creía que lo que hacía era un bien y lo tomaba como una verdad. Asesina gente. ¿Cuándo tú has visto que un hombre de Dios verdaderamente que ha nacido de nuevo asesina gente? Eso no es verdad. No es verdad que si yo estoy en Cristo voy a asesinar a alguien, porque la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, lo nuevo es nuevo. No es verdad que una persona en Cristo va a asesinar, eso no es verdad. Si yo digo que estoy en Cristo y asesino fue porque me separé de Cristo, pero no estando en Cristo se asesina a nadie. Al contrario, estando en Cristo se hace un bien. Porque en el mismo capítulo 7 de ese mismo libro de Hechos hay un siervo de Dios que le llaman Esteban. En el capítulo 7 de Hechos, Esteban, ¿qué hizo? A él lo acusaron y reaccionó manso, porque estaba en Cristo, había nacido de nuevo. Esteban, ¿qué hizo Esteban? Que lo lapidaron, le entraron a pedrada y él no se defendió. Dice que los sacerdotes vieron el rostro de Esteban como si fuera el rostro de un ángel. Eso pasa con el que nace de nuevo. Y él, en vez de pedirle a Dios maldad para lo que le hicieron mal, dijo: Dios, no le tome este pecado en cuenta. Eso hace el que es nacido de Dios, pero no es verdad que una gente nacida, que está en Cristo, va a hacer un mal. Si hace el mal fue porque se separó de Cristo. No estando en Cristo nadie hace mal. Nadie, ningún cristiano hace mal estando en Cristo. Si usted ve a un cristiano por ahí que le dijeron: ah, mira, el pastor tal violó un niño, Dios libre, violó una niña, hizo maldad, el pastor tal, fue porque ese pastor no había nacido de nuevo, no estaba en Cristo. Hermano, el estar en Cristo. Tú ves Nicodemo que, del cual te estoy hablando ahora, o del cual te leí hace un ratico, que Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, que no creía en el testimonio de Jesús, pero reconocía que Jesús venía de Dios, pero no creía en su testimonio. Mira qué cosa. Él reconocía que Jesús venía de Dios y que Dios estaba en él por las señales que él hacía, pero él no recibía el testimonio de Jesús, aún reconociendo que viene de Dios. Después Nicodemo, en el capítulo 7 de Juan, del mismo libro, ya tuve que la actitud de Nicodemo es diferente, porque, número uno, el que ha tenido un encuentro con Jesús no sigue siendo la misma persona. Número uno, cuando Jesús amonesta a cada quien, porque ama a cada uno de nosotros, nos amonesta diciéndonos la verdad. O sea, que a nosotros no nos gusta cuando nos dicen: mira, tú estás actuando mal. A nosotros no nos gusta eso. Mira, tú estás actuando mal. O cuando Dios nos dice: tú estás actuando mal, o somos humildes y reconocemos: es verdad, estoy actuando mal, he cometido pecado, y nos vamos donde Dios humildemente a que nos perdone. O número dos, pasa otra cosa. O me incomodo porque no quiero reconocer mi pecado y termino odiando a Jesús. Que eso fue lo que pasó con muchos de los que oían la palabra de Jesús. Que muchos sí le creyeron y sí se arrepintieron de su pecado humilde, pero otros, aunque Jesús lo amonestó, se incomodaron y lo rechazaron. Porque eso es lo que puede pasar, dos cosas, con un encuentro con Jesús. O lo amo más o lo odio más. Una de las dos, no pasa más de ahí.
Si lo amo más fue porque fui humilde y reconocí mi pecado cuando el Espíritu Santo me habló a mi corazón. Seguimos aquí. En el verso 3 de Efesios capítulo 2 dice: entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Dice Pablo. Pablo era un asesino, por eso él se incluye. Entre ellos vivíamos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne. ¿Usted ve cómo menciona la carne? ¿Andando en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Oye lo que dice el apóstol Pablo, por naturaleza. Quiere decir que tú y yo por naturaleza somos hijos de ira. Porque como dice David en el Salmo 51, que te acabé de leer, que dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo mismo que los demás. Quiere decir, lo mismo que el resto del mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Dice, por gracia sois salvos. Es decir, que es gratis. Una gracia que se te da es gratis. Es decir, si yo prometo regalarte algo, o yo te regalo algo, a mí que te estoy dando el regalo, a mí me costó. A ti no te cuesta nada, porque es gratis un regalo. Por eso dice, por gracia soy salvo. Ahora, pero a Jesús le costó la vida, porque la paga del pecado es la muerte. Mira, a Jesús le costó la vida. Ese regalo que te da a ti, que me da a mí, le costó la vida a Él. Y ese sacrificio no lo hace nadie en el universo completo. Nadie hace ese sacrificio que hizo Jesús, de dar su vida por cada uno de nosotros, para regalarnos la salvación. Ahora, pero esa gracia tiene sus condiciones también, porque no es una gracia que se me da a mí y se te da a ti para que tú y yo sigamos en el pecado, sino para que venzamos al pecado, para que tú y yo nazcamos de nuevo, no para que sigamos en el mal. Por eso el apóstol Pablo dice, entre ellos vivíamos. Por eso él habla en pasado, porque ya no es asesino. Ya Pablo no asesina porque está en Cristo. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice él, por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que en Cristo ya él no es hijo de ira. Pablo él mismo describía que él se incomodaba, airado, incómodo, lo hacía blasfemar contra Dios, a los hijos de Dios. Lo encerraba en la cárcel. Pero ahora ya Pablo no es iracundo, ya no es asesino. Porque hermano, en Cristo no se puede seguir siendo la misma persona. Eso no es verdad. Y que yo soy cristiano y soy un hablador. Yo soy cristiano y soy un mentiroso. Yo soy cristiano y hablo mal de la gente y critico a la gente. Y envidio y ando chismeando. Hermano, en Cristo no se puede seguir siendo la misma persona. El viejo hombre tiene que morir. Sigue diciendo en el verso 6, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que por la fe estamos sentados en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjate que ahora el punto central de Pablo, que antes era un asesino, que antes era un hombre iracundo, ahora su eje central es Cristo. Ya Pablo no es iracundo en Cristo, ya Pablo no es asesino en Cristo. Y por eso tú y yo hoy necesitamos ese nuevo nacimiento. Tú y yo necesitamos hoy ese nuevo nacimiento. ¿Por qué tú y yo necesitamos ese nuevo nacimiento hoy? Porque hermano, usted y yo solo no podemos dejar de pecar solo. Lo único que nosotros podemos hacer es decidir. Es decir, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, el verso no me acuerdo, y perdónenme,
pero está en el capítulo 7, él dice que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él dice, no hago el bien que quiero, mas hago el mal que no quiero. Es decir, el querer el bien está en usted y en mí, pero el materializarlo no está. Esa fuerza viene de Dios. Esa fortaleza para usted y yo hacer el bien viene de Jehová. Pero usted y yo necesitamos conectarnos con el tronco verdadero de la vid, que es Cristo Jesús. Si usted y yo no estamos siendo injertados en ese tronco, vamos a terminar haciendo y deshaciendo. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente esclavizada al pecado? Y todavía nosotros, siendo cristianos, tenemos que seguir luchando contra el pecado. Pero no es que vamos a ser esclavos del pecado toda la vida. No es que si yo soy un mentiroso y conozco a Cristo y estoy en Cristo, no es verdad que estando en Cristo yo voy a seguir siendo el mismo mentiroso. Eso no es verdad. Y di que soy de Cristo. No, Señor, eso no es así. Cristo nos da esa gracia que Él dice, por gracia sois salvos, pero es para que tú y yo venzamos el mal que hay en nosotros, porque hay maldad en nosotros. Hay maldad en nosotros. Y debemos reconocerlo, que hay maldad. Debemos reconocer que en la mente se origina el pecado. Ahí es donde emana la vida. Es decir, todo lo que vamos a hacer pasa por la mente primero. Hay un concilio mental primero. Primero hay una reunión mental, donde allí yo tomo decisiones en la mente y luego lo materializo. Ahora, el hacer el bien no está en nosotros. Es una fortaleza que Dios nos da. Es decir, por eso Jesús dice en Juan 15, verso 3, fuera de mí nada podéis hacer. Es decir, tú y yo no podemos hacer el bien sin Cristo, porque el querer hacer el bien está en nosotros. Hay mucha gente que son promiscuos y quieren dejar la promiscuidad, pero no pueden. Hay mucha gente allá afuera que están luchando contra esa cosa y no pueden, pero no pueden porque están lejos de Cristo. Pero por eso Jesús dice, venid a mí todo lo que estáis cargado y cansado, y yo os haré descansar. Y míralo como lo dice en Mateo 11, 28. Mira, por eso Jesús invita y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, Jesús nos da un yugo, el yugo de Él sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, no es que Jesús te deja sin yugo. Él te quita la carga del pecado, ¿verdad? Pero te da a ti y a mí su yugo, porque el yugo de Él es fácil. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, la carga que Jesús pone sobre su yugo, que nos da a nosotros, es fácil de llevar. Pero la carga del pecado, hermano, usted y yo no podemos solo contra el pecado. Es una carga que nos agobia. Hay mucha gente allá afuera que quizá hoy están en las cárceles porque mataron a su pareja, a su mujer, a sus hijos, y están en la cárcel de La Victoria o en Najayo. Pero quizás esa gente no querían hacer eso y están hoy volviéndose locos. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque no estaban injertados en el tronco que es Cristo Jesús. El enemigo siempre va a tocar tu punto débil y mi punto débil, pero nadie está obligado a ser vencido. No es verdad, porque el enemigo no te obliga a pecar, ni a ti ni a mí. Así como Dios no nos obliga a hacer el bien, solamente nos fortalece para que hagamos el bien. Pero cuando tú y yo decidimos aquí en la mente, donde se comete el pecado primero, hacer lo bueno. Cuando Dios ve que nosotros decidimos hacer lo bueno y persistimos y lo buscamos en oración, Señor, como hizo Jesús, estando aquí en la tierra, que le rogó al Padre con lágrimas, y ruego, Dios envió un ángel para que lo fortaleciera, y así Jesús pudo ir a la cruz del Calvario a entregar tu vida por ti y por mí, para que hoy tú y yo, que tenemos la ventaja de nuestro lado y el cielo entero a nuestro lado, para que nosotros seamos vencedores del pecado, para que, como por gracia sois salvos, no tomemos la gracia como un libertinaje, como un salvaconducto para seguir pecando, no,
sino que tomemos esa gracia, que veamos tú y yo, que oye, a Cristo le costó la vida. Es una gracia, ¿verdad?, que es gratis la salvación para nosotros, pero a Cristo le costó la vida. Y no es que Dios apoya el que se siga pecando. No, soy salvo por gracia. Sí, es verdad. No es por mi mérito, por los méritos de Cristo, pero esos méritos de Cristo no es un salvoconducto o un permiso para que yo siga pecando. No, Señor. Es para vencer en Cristo Jesús. No tomemos la gracia como excusa para seguir pecando, porque Dios no apoya el pecado. Oye, la muerte de Cristo es una evidencia viva de que Dios odia el pecado. La muerte de Cristo es una evidencia viva, es un testimonio vivo de que la paga del pecado es la muerte. Y si eso fue con su Hijo, que no lo castigó, sino que lo entregó por nosotros, ¿qué tú crees que nos va a pasar a nosotros si seguimos en el mal? Seguimos en el mal. No, el Señor es misericordioso, Él me entiende. Él me entiende. Pero Él me entiende a mí y yo no lo entiendo a Él. Él sí me puede entender a mí, pero yo a Él no. No, Señor. Dios dijo en Apocalipsis 21:7 que cosa inmunda no entrará al cielo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y la ventaja, el camino que nos abrió Cristo a través del velo, que esto es de su carne, para que nos acerquemos al trono de la gracia en plena certidumbre de fe, con corazón sincero y limpiada la conciencia de todo mal. Y sigue diciendo, volviendo al capítulo 2 de Efesios, del capítulo 7, capítulo 2 de Efesios, del verso 7 en adelante, para mostrar en los siglos venideros, ¿verdad?, las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, la fe es un medio, es un intermedio, es una condición. Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que la fe no es un don de nosotros, ni tampoco es un don de Dios, un regalo. Es decir, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate, ambas son regalos de Dios. No es que tú y yo queremos oír la palabra de Dios, no es que tú y yo la queremos oír. La misma palabra dice que la fe viene por el oír y hasta el oír, oye, viene por la palabra de Dios. Es decir, que cuando anunciamos la palabra de Dios, que es necesaria para el hombre, oye, la palabra de Dios tiene un poder tan grande que causa que la gente lo escuche. Porque el oír viene por la palabra de Dios. Dios no obliga a nadie que lo escuche, sino lo exhorta, lo induce. Pero entonces nosotros aceptamos esa inducción y escuchamos a Dios. Dice en el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Tú estás oyendo lo mismo que te venía explicando? Que la gracia no es un permiso para... Dice, no por obras, claro, no por mi mérito, para que nadie se gloríe, para que yo no me gloríe y diga, no, yo soy salvo porque yo hago esto, hago aquello. No, por los méritos de Cristo que Dios me mira solamente, porque todos hemos pecado y hemos nacido pecadores. Dice Salmo, como te leí ahorita, 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde el embrión, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, desde ahí tú y yo somos pecadores, somos enemigos de Dios. Entonces dice, pues somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, ¿para buenas qué? Para buenas obras. Es decir, la gracia que Dios nos da a nosotros, a ti y a mí, para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una buena obra, porque me llama a tener un solo Dios, porque nada más hay un solo Dios. Es una buena obra. Pero cuando yo decido consultar brujo, hechicero, cuando yo decido consultar el horóscopo, o los adivinos, o que me lean la carta o la taza para ver de qué mi futuro, Dios aborrece eso.
Dios aborrece esa cosa y eso es una mala obra, esa obra de la carne. Entonces, por la gracia no se dio para eso, para que yo siga visitando brujos. Porque eso es una abominación contra Dios. Para eso no es la gracia. También cuando el primer mandamiento que tiene que ver en la segunda tabla, porque hay 4 mandamientos en amor a Dios y 6 mandamientos en amor a nuestro prójimo. Y el primero de ellos es con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es una buena obra, para eso se dio la gracia. Pero si yo deshonro a mi papá y a mi mamá, ¿es una buena obra? ¿Es una mala obra? Es una mala obra. Por tanto, la gracia de Dios no anula la ley de Dios. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3 de Romanos, que ya lo vamos a leer. No anula la ley de Dios, sino que confirma la ley de Dios. El mismo Pablo, vamos a ver qué dice en cuanto a la ley de Dios y a la fe. Fíjate, esta cita bíblica que estamos leyendo tienen que ver tanto con el nacimiento en la carne y con el nacimiento en el espíritu. Por ejemplo, cuando nos vamos a Romanos 3, usted quiere, váyase conmigo al capítulo 3 de Romanos, desde el verso 21 al verso 31. Dice: pero ahora apártate de la ley. Cuando el apóstol Pablo dice, pero ahora apártate de la ley, pareciera como si él estuviera diciendo, mira, ya tú no tienes que guardar la ley. Sigue robando, sigue atracando, sigue matando. No, no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a entender qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero ahora apártate de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es lo que hace la ley? Testifica que la justicia de Dios. ¿Y qué hacen los profetas? También testifica la justicia de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, apártate de la ley. Pero ahora hay que ver en el contexto que él dice, apártate de la ley. Vamos a seguir leyendo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Te había dicho que la fe es una condición para que tú y yo podamos agradar a Dios y también para ser salvos. La justicia, ¿qué? Por medio de la fe. Ahora, ¿la ley de Dios no es una ley de justicia? Claro que sí, y lo vamos a ver. No es que el apóstol Pablo está diciendo, mira, no guarde la ley porque no es una ley de justicia. No guarde la ley ya, no, porque ahora tú estás bajo la gracia. No, no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a entenderlo ahora, en el contexto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué te había dicho ahorita? Que todos hemos pecado. Todo, desde el embrión. Y son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué te había dicho ahorita? Que es gratis esa salvación, que Dios nos la da y es por medio de la fe. Mediante la redención que se en Cristo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjate cómo el apóstol Pablo centra la fe. Pero fíjate, atento a tus oídos, ¿qué más va a decir Pablo en cuanto a la fe? ¿Dónde pues, dice la pregunta, dice el apóstol Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Ahorita en Efesios capítulo 2, habíamos hablado de para que nadie se gloríe, ¿verdad? Que es jactancia. Entonces el apóstol Pablo en Romano pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por eso el apóstol Pablo ahorita decía, no por obra para que nadie se gloríe. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Ahora viene la pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo ahora? Atentos los oídos. Luego, por la fe invalidamos la ley. Le hago de nuevo la pregunta. Luego, por la fe invalidamos la ley. El apóstol Pablo dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Qué es la palabra confirmar? La palabra confirmar significa ratificar. ¿Qué es ratificar? La palabra ratificar significa aprobar. Quiere decir que la fe aprueba la ley, no rechaza la ley, no la elimina. No hay una abolición de la ley, sino una confirmación que la aprueba. No fue que el sacrificio que hizo Jesús aquí, de entregar su vida por ti y por mí, ahora nos da permiso para hacer lo que tú y yo querramos. Y quiere ver que no nos da permiso para hacer lo que tú y yo querramos. Mira en Romanos capítulo 10, que dice desde el verso 1 al verso 4, para que se entienda el contexto del capítulo 3 de Romanos, de que el apóstol Pablo no está diciendo apártate de la ley como diciendo, mira, no guarde la ley ya, que eso no es necesario. No es eso. Miren qué contexto que él dice que apártate de la ley. Romanos 10, verso 1 al verso 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Es decir, ese es su anhelo porque son su pariente, hermano, y es lógico, es normal que tú sientas amor por tu pariente, según la carne. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios. Es decir, ellos tienen celo por Dios. Celo por Dios tienen, es decir, quieren servirle a Dios. Tienen celo por Dios. Pero mira que dice el apóstol Pablo. Él dice que él es testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. O sea, no importa el celo que yo tenga por Dios, de que yo quiera servirle. O sea, no es que no importa en sí. De hecho, importa tener celo por Dios. Pero también el celo solo no es suficiente. Tiene que ser combinado con el verdadero conocimiento. Dice Pablo en el verso 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Ven el contexto que Pablo dice, apártate de la ley? Que ellos ignoraban la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el fin de la ley, el apóstol Pablo no dice el fin como que se acabó la ley, no. El fin como propósito. Cuando tú dices, bueno, ¿con qué fines tú estás haciendo tal cosa? ¿O para qué fines tú estás haciendo tal cosa? No es que el fin de que se acabó, no. El fin de la ley es Cristo. Es decir, que la ley es un guía, como dice en Gálatas capítulo 5, que me lleva a Cristo. La ley me dice a mí, mira, yo no te puedo salvar porque la paga del pecado es la muerte y yo exijo la muerte por la violación a los preceptos divinos, por hacerle un daño a Dios, porque es un daño a Dios que se le hace al prójimo cuando yo peco. Cuando la palabra de Dios me dice no matará y yo mato, le estoy haciendo un daño a Dios y al prójimo, porque no es un simple código que yo estoy violando, no. Es que estoy haciéndole un daño al corazón de Dios y al prójimo. Pero la ley me dice, bueno, tú tienes que morir, pero me da una solución también. Me guía a Cristo. Por eso Pablo habla en Gálatas de que la ley guía a Cristo. Y fíjate que el mismo Gálatas que habla, el mismo Pablo, que habla de la fe, nos describe en Gálatas 5 algo muy importante que tú y yo tenemos que saber, porque tal vez lo sabemos, pero debemos llevarlo, de hecho lo sabemos, pero debemos llevarlo pendiente en nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, para que tú veas que la fe no es un permiso para seguir transgrediendo la ley de Dios, para seguir haciendo maldad, para seguir cometiendo iniquidad, no, sino para hacer el bien en el nuevo hombre, porque debemos nacer de nuevo. Nos dice, del verso 16 en adelante, capítulo 5 de Gálatas,
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Dónde conocemos no cometerás adulterio? No es en la ley de Dios, los 10 mandamientos que conocemos, no cometerás adulterio. Y el apóstol Pablo dice, manifiestas son las obras de la ley, de la carne, que son adulterio. ¿Qué es el adulterio? Cuando yo, teniendo mi esposa, me acuesto con otra. O el hermano mío que tiene su mujer y yo voy y la codicio y me acuesto con ella, eso también es adulterio. ¿Y en dónde se conoce eso? En la ley. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Dónde conocemos la fornicación? En la ley divina, donde tú y yo debemos casarnos con nuestra pareja, no debemos seguir acostándonos, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, que eso es fornicar. También hay fornicación espiritual, cuando yo adoro a otro Dios, que no es Jehová. Inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, divisiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y oye lo que dice el apóstol Pablo: en cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si somos salvos por la gracia, que de hecho es una verdad, somos salvos por la gracia, ¿por qué no vamos a heredar el reino de Dios si practicamos el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lujuria sexual, la lascivia? Porque la gracia, la fe, no aprueba la desobediencia a la ley divina. Aunque tú y yo no somos salvos por las obras de la ley, pero tampoco sin las obras de la ley seremos salvos. Porque Dios dijo que no va a entrar cosa inmunda. Cuando yo cometo adulterio, me hago inmundo desde la mente, porque desde aquí es que se peca, desde la mente. Jesucristo dijo que el hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, es decir, desde la mente se peca. Entonces con la mente yo me hago inmundo. Y si yo no me aparto de ese pecado, yo no voy a entrar al cielo, por más gracia que haya. Porque la gracia, como te dije, no es un permiso, no es un salvoconducto para yo seguir pecando, o seguir hablando mentiras, o seguir emborrachando, o seguir envidiando, o seguir pleiteando, o seguir practicando las divisiones, las contiendas, los pleitos, los celos, la envidia. Para eso no es la gracia es para que tú y yo nazcamos de nuevo y manifestemos las virtudes de Dios y seamos como Cristo, porque ese es el deseo de Dios, que seamos creados a imagen de Cristo. Lo que se hizo desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, que dijo en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Conforme a nuestra imagen y semejanza, Es decir, Dios quiere otra vez crearnos a su imagen y semejanza por medio de su Santo Espíritu. Por eso Él dejó el Espíritu Santo en la tierra, para que nos ayude en esa santificación, para que nos convierta del pecado, para que nos ayude a nacer otra vez. Pero si resistimos al Espíritu y queremos seguir acariciando un pecado, hermano, no vamos a entrar al reino de los cielos, porque queremos seguir acariciando el pecado. En Proverbios 24:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él, éste alcanzará misericordia. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, verso 7, le dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermano, es necesario que tú y yo nacamos de nuevo. La palabra de Dios, mira, es imprescindible, es indispensable para el ser humano. Todo ser humano necesita la palabra de Dios, porque todo ser humano necesitamos nacer de nuevo. No podemos seguir siendo el mismo estando en Cristo. No excusemos el pecado, diga, no, que somos salvos por la gracia y punto, hermano mío. Tú que eres cristiano, tú también que no eres, no debemos seguir excusando el pecado. Necesitamos para que se detenga la corrupción que hay dentro de nosotros, para que se detenga el mal que hay dentro de nosotros. Necesitamos el nuevo nacimiento.
Mira, otro consejito que da el apóstol Pablo, y ya para cerrar en esta noche, se encuentra en el mismo capítulo, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, desde el verso 17 en adelante, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden que andan en la vanidad de su mente. Oye, en la vanidad de su mente. ¿Dónde se comete el pecado? En la mente primero, y luego se le da un cuerpo, luego se materializa, pero primero se comete en la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice allí, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es decir, que el que aprendió de Cristo no sigue, hermano, no sigue lo mismo, como te he venido diciendo y te lo he venido repitiendo. Por eso, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la palabra de la verdad? Dice en Salmo 119, 142, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Es decir, que la ley estaba en Cristo. El mismo Cristo dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, dice que en medio de su corazón está la ley de Dios. ¿Qué más es la verdad? En Juan 17, 17 dice: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, que en Cristo también estaba la verdad, la palabra del Padre. Y Cristo mismo, dice el Apocalipsis, en el capítulo 19, creo, donde dice que Cristo es la palabra de Dios. Cristo mismo es la palabra, Cristo mismo es la verdad. Él dice: yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Cristo la verdad. También dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es la verdad. Es decir, si en verdad, dice aquí en el verso 21, lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, oye el consejo que da el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? A gente que ya aceptaron a Jesús, pero que no debemos seguir siendo la misma persona. Y tú, que si todavía no eres cristiano, también esto también es para ti si no eres cristiano todavía y quieres entregar tu vida a Jesús. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Es decir, el viejo hombre es el nacimiento en la carne, es el primer nacimiento que tú y yo tenemos desde que somos formados en el vientre de nuestra madre. Renovaos, dice el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oye, ¿dónde? En la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, los pensamientos no deben seguir siendo los mismos estando en Cristo Jesús. No es que si antes yo pensaba en deleitarme en películas pornográficas, ahora di que en Cristo Jesús voy a seguir pensando en esas cosas. No, Señor. No, Señor. Con la mancha de la lascivia en nosotros no vamos a entrar al cielo. No, Señor. Jesús va a permitir que aquellos que vencieron en él, que entregaron todo en su mano y se apartaron del mal, que resistieron, es decir, se sometieron a Dios, como dice Santiago en el capítulo 4, someteos a Dios pues, resistid al diablo y huirá de ti. Es decir, pero hay que someterse a Dios primero, someterse, aún así escrito está, o aún así ha dicho Jehová. Se someten, aún así escrito está, como hizo Jesús. Jesús en el desierto, cuando fue tentado por el mismo diablo, Jesús no parlamentó con el enemigo, ponerse a parlamentar, no. Simple y llanamente dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Cristo nos está dando un ejemplo a mí y a ti, o a ti y a mí, de que de toda palabra que sale de la boca de Dios que debemos vivir tú y yo, que es la verdad. Y dice el apóstol Pablo, siguiendo leyendo,
Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Es decir, cuando dice la palabra según, significa igual a Dios o conforme a Dios o a semejanza de Dios, significa la palabra según. Es decir, y vestíos del nuevo hombre, creado según, es decir, como Dios o a semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hemos dicho que es la verdad. Es decir, el hombre que Dios creó es según Cristo. El nuevo hombre que Dios creó está hecho a la imagen de Cristo. Es decir, que tú y yo tenemos que ser igual a Cristo. Por eso tenemos que despojarnos del viejo hombre. No debemos seguir siendo lo mismo en Cristo Jesús. Pero eso usted y yo no podemos hacerlo solo. Necesitamos a Cristo. Usted y yo necesitamos a Jesús. Jesús es nuestro centro. Por eso necesitamos estudiar su vida en la palabra de Dios y en oración. Pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a no pecar desde la mente. Donde ahí se toma la decisión en la mente. Los pensamientos son acción y son decisiones. Los escribas y fariseos creían antes que por pensar, pensaban en matarte, pero ellos creían que no habían cometido pecado. Solamente creían que era un pecado si lo materializaban. Pero por eso Jesús vino y amplificó la ley y le dijo, mira, el hombre que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, que no tiene que ser que yo lo materialice, solo con pensar en la codicia. El pecado no está en yo mirarla, no, porque no es malo tú mirar a una persona, porque cuando hablamos tenemos que mirarnos el rostro. El pecado no está en que yo te mire, el pecado está en que yo codicie. Y la codicia empieza desde la mente, es una acción, el pensamiento, es una decisión que se toma aquí en la mente. Por eso debemos rogarle a Dios, a Jesucristo, en el nombre de Jesús, que nos ayude a no pecar desde la mente, a resistir al mal, a someternos a Dios desde la mente y estar firme como tuvo Jesús, con un así escrito está. No vacilar y buscarle la quinta pata al gato, no lo que dijo fulano de tal, no lo que dijo Perencejo, no, lo que dijo Dios en su palabra y punto. ¿Por qué el enemigo quiso hacer dudar a Jesús? Dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Recordemos que Jesús, Dios le había dicho en el bautismo, cuando Jesús fue bautizado, vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, el Espíritu de Dios descendió de manera corporal sobre Cristo, pero una voz vino del cielo y se escuchó y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Dios dijo, este es mi Hijo amado, y Jesús escuchó su voz. Pero no tan solo Jesús, el enemigo escuchó la voz también. Y entonces vino a tentarlo. Después que pasó Jesús 40 días, 40 noches ayunando y orando, preparándose para la misión que Dios le había dado. Entonces el enemigo se aparece a él. Y pensando que iba a tomar ventaja, lo atacó con lo que Jesús estaba débil. ¿Con qué Jesús estaba débil en el momento? Con el hambre. El enemigo siempre va a tocar los puntos débiles del hombre. Con el hambre lo atacó, pero Jesús tenía hambre, y tener hambre no es un pecado, es una necesidad física, fisiológica. Pero, ¿qué pasa? El enemigo se presenta siempre disfrazado, como se le presentó a Eva. No crea que el enemigo se le presentó a Jesús como Él es. Se le presentó de una manera disfrazado para engañarlo. El enemigo nunca se presenta como Él es realmente, siempre se disfraza para no ser delatado, porque si tú reconoces que es el enemigo de una vez, pero ¿qué va? Jesús lo reconoció de una vez. Jesús lo sabe todo, es Dios. Entonces el enemigo viene con la pregunta, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces Jesús no dudó, dijo, ven acá, yo soy Hijo de Dios. O sea, en un lenguaje mío, no de la Biblia. Yo soy Hijo de Dios. No hay por qué dudar ni parlamentar de que si soy o no soy Hijo de Dios. Jesús de una vez le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que respondió Jesús. Y todo lo que Jesús le respondió al enemigo, escrito está. Es decir, que Jesús se basó solo en la palabra. Jesús le estaba citando a Deuteronomio capítulo 8,
donde allí dice que también Dios le dijo que Dios lo afligió con hambre al pueblo, a Israel en aquel tiempo. El pueblo entendiera que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya Jesús tenía eso grabado en su cabeza. Jesús estudiaba la palabra de Dios desde pequeño y decidió vivir por ella. Entonces se fue a un escrito está, no se puso a parlamentar con el enemigo. Cuando el enemigo lo llevó a un monte alto para que Jesús se despeñara él mismo desde ahí y se lanzara, el enemigo le citó al Salmo 91. Le dijo que se lanzara. Como el enemigo usa la palabra astutamente, que escrito está, que Dios mandará a sus ángeles para que no toque ni siquiera en el suelo. Pero el enemigo vive en todo tu camino, o sea, la obvió esa parte. Yo digo que fue a propósito que lo hizo. Pero Jesús dijo, escrito está, no tentará a Dios tu Padre. Y después lo lleva y le muestra todos los reinos del mundo. Y allí también Jesús le dijo, escrito está. Es decir, que es un ejemplo para nosotros de vivir por un escrito está. Es un ejemplo de nosotros. Por tanto, Jesús, ¿qué hizo? Se sometió, lo mismo que dice Santiago en capítulo 4. Se sometió al Padre, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Se sometió a la palabra de Dios y resistió al diablo. Hasta que el diablo tuvo que ir. El mismo Jesús le dijo, vete, Satanás. Escrito está, solo a Dios tu Padre adorarás. Punto. Tuvo que irse. Pero el enemigo volvió otra vez a atacarlo insistentemente, porque el enemigo va a seguir atacando insistentemente a nosotros. Pero dice Jesús, no tenga miedo. En capítulo 26 de Juan, dice que no tengamos miedo, que no nos turbemos, sino que confiemos en Él. Pero debemos enfrentar al enemigo, pero no con mi propia fuerza, ni con la tuya, sino con la que Cristo da por medio al Espíritu Santo. Con esa es la fuerza que debemos de resistir el mal y someternos a Dios, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, primeramente a Dios y a ti, no por escucharme a mí, sino por escuchar palabra de Dios. Vamos en esta hora a despedirnos en oración y darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Señor Padre Celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, que son vida, que son espíritu. Gracias por tu palabra, Señor, porque ellas hacen al hombre nacer de nuevo, porque ellas purifican al hombre, porque ellas transforman el corazón y la mente del hombre. Gracias, Jehová, por tu palabra y por tu bondad. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo estuvo aquí y está aquí con nosotros y al lado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque también enviaste a tus santos ángeles poderosos que nos hicieron cercos a cada uno de nosotros para mantener en jaque a los demonios, para que no dañen esta comunión que tú tienes con nosotros y nosotros contigo. Señor, alabado sea tu nombre, bendito sea tu Santo Espíritu por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.